Es de llamar mucho la atención cómo a pesar de los datos del propio gobierno, bueno, ni siquiera podemos decir que reflejan la realidad, porque sabemos que en este país los que sí nos informamos bien, sí, estamos perfectamente conscientes de que la inmensa mayoría de delitos no son denunciados ante las autoridades. O sea, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Y sabemos que de los denunciados, si acaso, y ya yendo bien, por ahí del 1% llega a resolverse. ¿Sí? O sea, así de mal está el asunto. Es muy poco. De hecho, hay una enorme cifra de delitos de la que en este programa he dado cuenta con información al respecto, de que es enorme la cifra negra de delitos, los que no son denunciados. Aún así, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer datos tremendos que incluso dan cuenta de cómo ha aumentado los homicidios en México en este primer trimestre. Y aún así, se reveló una encuesta del INEGI en la que se detalla, en la que se habla de que ha disminuido la percepción de inseguridad en los ciudadanos. O sea que ya los mexicanos, ya la percepción de inseguridad es menor en los mexicanos. Y uno puede decir, esto es de llamar la atención porque pues, se contrapone, se contrapone. Pero es entendible porque cuando los manipuladores de la 4T, en las mentes de muchos mexicanos que siguen creyendo a ciegas sin investigar, les plantean situaciones, pues mentirosas, ¿sí? Acomodadas, las ponen como quieren, para crear una percepción diferente de la realidad, se puede entender entonces por qué se den datos y números como estos. Miren, vamos a empezar por ver esta nota que miren lo que dice. Que hay percepción de inseguridad en el país pese a aumento de homicidios. Fíjense la diferencia porque es importante ver esto. La percepción de inseguridad presentó una ligera disminución durante el mes de marzo del 2023 en el país, pues el 62.1% de los ciudadanos indicó que es riesgoso vivir en su ciudad, una caída en comparación con el cierre de 2022, cuando se ubicó en 64.2% de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Empecemos por ahí, o sea, está interesante. Ok, disminuyó la percepción de inseguridad. Eso es lo que está revelando la encuesta del INEGI que se presentó apenas. La percepción ciudadana en la inseguridad. Pero aquí viene lo interesante, miren. Dicha estadística se contrapone con el alza de homicidios dolosos que ocurrieron en el mes de marzo, 2063, un 14% más que en febrero, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos son datos oficiales del gobierno. Y repito, sin contar la cifra negra de delitos de homicidios y de violencia. Sin contar eso. Los datos oficiales revelan un aumento del 14% en marzo. Pero la estadística, la encuesta presentada por el INEGI dice que bajó. Algunos medios lo han puesto que es un número histórico comparado con tanto tiempo que se ha venido midiendo esto. Bueno, lo histórico radica, por ejemplo, en esa caída de 64.2 a finales de 2022 con el 62.1 que se produjo en marzo, en el periodo hasta marzo. Muy bien. Pues será muy récord y con un registro histórico o lo que quieran. Pero quiere decir que seguimos estando mal, por un poquitito, porque fíjense la disminución de 64.2 a 62.1, pues nos está hablando prácticamente de 2, estadísticamente, de 2%. Pero seguimos estando en una situación en la que más de 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en el país. Así de sencillo, se sienten inseguros en este país. Esa es la realidad. Bueno, la realidad estadística que aquí se presenta.
Pero recordemos que todo esto es con base en encuestas, por eso mismo a López Obrador en su momento, cuando no le conviene, dice que las encuestas pues no, no son buenas, pero cuando le conviene hasta las presenta en la mañanera, aunque sean del mismo INEGI o de quien sea, ¿no? Cuando dicen que su popularidad va bien o lo que sea, pero se trata de pura manipulación. No olvidemos que las encuestas solamente reflejan una opinión minoritaria, ¿sí? Así de fácil. Y en este caso en particular lo que les estoy presentando es un comparativo entre lo que dice la encuesta y lo que dice, que es muy importante, este sí es dato oficial del gobierno, de los 2.603 asesinados en México en marzo de 2023, en este marzo. 2.603, 14% más que en febrero. Pero como les vuelvo a repetir, cuando son manejados los datos, incluso hasta de las encuestas, del INEGI, de lo que sea, son manejados para manipular al pueblo, ¿sí? De ahí se puede desprender el por qué, a pesar de que hay un aumento considerable de 14%, resulta ser que la percepción de inseguridad disminuye. Ese caso me lo dejó claro Eddie Small. Miren lo que dijo Eddie Small allí en la Cámara de Diputados, porque aunque ellos dicen que son plurales y que ahí caben todas las voces, no es cierto. Ahí las únicas voces que caben para Morena y para López Obrador son las voces manipuladoras, no las voces que señalan la verdad, sino quienes manipulan la información para engañar al pueblo, como es este caso de Eddie Small. Vean por qué se los digo, miren. El presidente, cuando sacó abrazos y no balazos, lo hizo con el fin de que no se genere violencia, que genere más violencia. Y la prueba es de que acaba de salir en el INEGI, y si gustan corroborarlo y revisarlo, porque a mí me gusta estar al día de todo, hoy se publicó, lo pueden ver, cómo bajó el índice de robo, el índice de violencia y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir... Que traemos heredadas. Fíjense, ya desde ahí. La última encuesta que reveló el INEGI no habla sobre la disminución de los delitos y de la violencia como Eddie Small dice, sino es sobre la percepción de inseguridad. Así, disminuye percepción de inseguridad en las ciudades durante el primer trimestre de 2023. Eso es lo que reveló. No está diciendo el número de delitos que hayan disminuido. Que se haya disminuido, fíjense, que se haya disminuido, por ejemplo, la violencia y los homicidios. No, esos no disminuyeron, esos aumentaron de acuerdo al dato oficial del propio gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Sí, 2.603, un aumento del 14% en febrero. Entonces, fíjense, lo que en realidad está manejándose como un dato que da a conocer la disminución de percepción, él lo está manejando como una estadística del INEGI de que disminuyeron delitos. Ya desde ahí, vaya que está tremenda la manipulación, ¿sí? Luego fíjense en este pedacito lo que dijo. Solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua, porque nuestra sociedad está sufriendo. Dice que no tiene pena de nada y no tiene ni un pelo en la lengua. ¿No tiene pelo en la lengua? ¿Y entonces por qué nunca ha dicho esto hoy en día? Porque obviamente hoy ya es otro el boleto, ya es otra cuestión. Sí. La empresa de la que él es directivo, curiosamente, ha recibido contratos de la Ciudad de México. Y pues, a final de cuentas, Claudia Sheinbaum y López Obrador pues, son lo mismo. ¿Sí? Pero fíjense lo que él decía en 2017. Aquí está un tuit del 23 de febrero de 2017. AMLO recibía 2.5 millones de pesos al mes de Duarte Yunes. Y hasta pone ahí imágenes que quiere decir ratas, puercos, ratones, así, cosas así, ¿no? Luego aquí está otro tuit que puso. Porque lo que importa es México y salvarlo del ambicioso de AMLO a fin de elegir muy bien a un verdadero líder. Tenemos más, porque él dice que no tiene pelos en la lengua, pero de esto no dice nada. De esto no dice de cómo él apoyaba al PRI y al PAN. Y pues ahora ya se alinea, curiosamente, ¿no? Fíjense, curiosamente cuando van de la mano contratos. Y de una marca que él maneja, que está ligada a Carlos Slim.
El que sigue ganando ahorita 200, por ahí de 247 millones de pesos diarios. Curiosamente. Miren, también 5 de marzo de 2017. Demasiada y nosotros tenemos hambre de un México próspero, libre, productivo, sin divisiones, muy unido. Así que váyanlo. Vámonos. Otro que cambia de opinión, miren. Todos merecen una nueva oportunidad, dice AMLO sobre la adhesión de Corrodi. En aquel tiempo. Lo que huele muy mal se dice que apesta. Dice que no tiene pelos en la lengua, pero se calla esto. se calla esto. Aquí lo importante es eso, la manera en la que está manipulándose la información para proporcionarla a la gente. Porque esto es lo que sí tiene cabida en Morena. No gentes que, no ciudadanos, no gente que exprese la verdad de lo que está ocurriendo. No ciudadanos que expresen inclusive lo que en datos oficiales, datos del propio gobierno, está dando cuenta del problema de la inseguridad y la violencia del país. No, nada de eso tiene cabida en Morena. En Morena tiene cabida ahorita gente como Eddie Small que se encargan de ver cómo manejamos, cómo ponemos la información para engañar a los ciudadanos. Así de fácil. Así de fácil y de sencillito. Fíjense nada más, todo lo demás que se aventó para justificar los programas sociales de Obrador también. Por aquí está, miren, se los voy a poner. Transporte y hoy en día la conectividad. Así que la próxima vez que también los discriminen o los hagan para abajo a alguien por decirles el pobre es pobre porque quiere, ya tienen cómo contestar y cómo decirles a estas personas, no puedes decir eso porque tú creciste con eso que a mí me faltó para desarrollarme. Y ahora no nos toca irnos al pasado, nos toca irnos al presente. Y por eso estoy en pro de esta transformación, porque me di cuenta que es un proyecto a favor del bienestar colectivo de toda la nación y de la equidad de oportunidad, y que no se puede apretar un botón después de décadas en un segundo y decir no den programas sociales como ningunean, porque también ningunean a los que reciben programas sociales y les dicen maiciados y les dicen morenacos y les dicen un montón de cosas, y lo digo con todas sus palabras y sus puntos y sus íes, porque no estoy de acuerdo, y así a mí me haya tocado crecer con equidad de oportunidad, pues más aún tengo doble responsabilidad de luchar porque todo mundo tenga equidad de oportunidad. Los programas sociales se tienen que dar en un gobierno en el cual llegó el presidente con su gabinete, con las legislaturas, en una herencia donde no había equidad de oportunidad, donde ya había hasta adultos mayores que ya habían trabajado toda su vida y se les había negado hasta sus prestaciones, se les había negado la oportunidad de poderse retirar dignamente. ¿Cómo quieren que llegue un nuevo gobierno e inmediatamente genere un programa de equidad de oportunidad cuando tienes miles de gentes que ya están en edad avanzada y que les tienes que ayudar con un programa social? Entonces, este tipo de argumentos que se avienta Dismol, eso mismo decían cuando estaba Vicente Fox, ¿sí? Todos los que ahora están con López Obrador en su gobierno. En su momento también lo decían. Más bien, era la defensa ante lo que decían los que ahora están gobernando. ¿Qué era lo que decían los que estaban gobernando? Pues lo mismo, recriminaban, pues cómo esto, qué está pasando esto, oye, ¿por qué lo otro? Y la defensa era la que usaban los que estaban en el gobierno en turno y los defensores de esos gobiernos en turno, era la mismita. No, pues es que después de tanto tiempo de PRI no vas a querer que en un momento, perdón, con todo respeto, sea en buena onda. No se trata de que las cosas se arreglen así, pero que por lo menos haya una voluntad real. Yo sé que todo el mundo dice, así como manipulan estos señores, ¿sí? Así a ese son, muchos también se ponen en ese plan. Oye, pero pues es que ¿cómo quieres que luego dé resultados el gobierno de López Obrador después de décadas de PRI del PAN que destrozaron a México? Pues sí, pero por lo menos que se vea la verdadera voluntad. A ver, hablas de combatir la corrupción y lo que metes en tu gabinete son corruptos. Porque eso ya está demostrado. O sea, eso ya está demostrado. El caso Segalmex es uno de los mejores ejemplos. Después está el Instituto Nacional de Migración, que más allá de la tragedia que ocurrió de los migrantes que murieron allí en la estación migratoria allí en Ciudad Juárez, está el hecho de que fue contratada una empresa pagándole el doble a esa empresa, que obviamente tiene que ser de algún cuatito, pagándole el doble cuando no tenía el doble de lo que las empresas de seguridad le cobran a todas las dependencias del gobierno.
siendo que no tenía personal capacitado, no tenía ni siquiera su personal en el IMSS. Y sin embargo le dieron el contrato y como siempre por adjudicación directa, cuando López Obrador dijo que eso es corrupción. O sea, ¿quiénes son ahorita los cabilderos para las iniciativas de López Obrador? Para buscar que se aprueben las iniciativas de López Obrador en el Congreso. Son expriistas. Entonces, caramba, ok, voy de acuerdo en que no se puede, como ellos dicen, no se puede cambiar tan rápido después de décadas de que destrozaron a México los otros, pero por lo menos pues sí puedes empezar para combatir la corrupción, no tener esos lastres de los que tanto te quejabas, de priistas y ahora los tienes en tu gobierno, de panistas que pusiste en tu gobierno y que después sales a decir, fue un error haber aceptado a Lili Telles para que fuera senadora, fue un error. Ahora no sale con eso López Obrador, que fue un error. Sí, lástima, miren, gracias a ese error, un verdadero ciudadano, defensor de las causas sociales del movimiento de López Obrador, lo dejaron sin candidatura por ese error. Al igual que el de Germán Martínez, que ahora se arrepiente López Obrador, igual, también un ciudadano se quedó, sí, sin la oportunidad, un verdadero ciudadano defensor de las causas propias del movimiento de López Obrador, lo dejaron sin oportunidad por ese error. No, a mí no me vengan con el cuento de que es error. Obviamente que fue estratégico, porque de una u otra manera hay mucha influencia en mucha gente de Lili Telles y de Germán Martínez, y había que tenerlos de nuestro lado, y por eso mismo los metimos, para tenerlos de nuestro lado, para que no ataquen ellos. Sí. A mí no me vengan con que son errores, esas son tomadas de pelo del presidente. ¿Cómo me vas a hablar de que quieres cambiar al país, que quieres combatir la corrupción, que quieres que haya equidad? Y al mismo tiempo, en tus filas, en las filas de Morena, en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, tienes gente expriista, expanista, gente de esa misma que tanto se quejaban de que destruyó a México y la tienen en sus filas. A ver, ¿cómo me pueden decir que buscan la equidad? ¿Buscan la equidad? Cuando este país sigue estando bajo el mismo modelo económico depredador, en el que el mismo potentado consentido de Salinas de Gortari y de todo el PRI y el PAN sigue multiplicando, sigue ganando 247 millones de pesos diarios, mientras el pueblo se sigue fregando a pagar las broncas, los problemas económicos del país. A ver, tú Edith Moll, que dices que no tienes pelos en la lengua, ¿por qué no dices nada de esto? ¿Por qué no dices que así como tú, de repente, les convino ya aplaudirle a López Obrador? ¿Cómo se puede creer en una persona que primero, lo digo en buen plan, ¿sí?, que primero aprovechaba su influencia para tratar de evitar que López Obrador llegara? Y ahora le aplaude, y ahora hasta tergiversa la información para manipular, porque para mí es tergiversar cuando el INEGI da a conocer una estadística de percepción y él lo maneja como una estadística de realidad, cuando no dice nada de los datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no dice nada de eso. Y ya no hablemos de que hoy el propio INEGI está siendo dirigido por una persona afín a López Obrador. Y esto ya lo habíamos hablado también anteriormente. Así que buena onda. Sí, pues esta es una clara muestra de que todo ese trabajo de manipulación muy bien pagado por el gobierno de López Obrador funciona. Porque cuando por encima de la realidad está una percepción equivocada de la ciudadanía, solamente se puede entender como consecuencia de los efectos de la manipulación. Un detalle más que quería comentar: en uno de los videos de esta semana comenté yo
que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, había aumentado los contratos del gobierno antes, así lo dije yo y me equivoqué, por eso lo quiero corregir, que él había aumentado sus contratos del gobierno de 56 millones de pesos al año a 1,500 millones de pesos al año ahora con la 4T. Corrijo, no es así. 56 millones de pesos de contratos era lo que tenía Jesús Ramírez Cuevas durante cada sexenio, durante 6 años. Ahorita en lo que va de la 4T, el gobierno actual de López Obrador le ha dado contratos a la empresa de Jesús Ramírez Cuevas por 1,463 millones desde que López Obrador entró a la fecha. Más vale aclararlo, quiero aclararlo, así es como está. Ese mismo dato ya lo había dado a conocer, nada más que cuando lo hablé no lo tenía a la mano, pero ya lo había yo comentado en un programa hace ya tiempo. Sí, de los contratos de Jesús Ramírez Cuevas. Fíjese, 56 millones de pesos de contratos durante cada sexenio era lo que tenía su empresa de Jesús Ramírez Cuevas, y nomás López Obrador llegó a la presidencia y desde ahí para acá van en este sexenio 1,460 y tantos millones de pesos. No, pues por eso Jesús Ramírez Cuevas está feliz, claro que está feliz. Así como la empresa donde está este señor Eddie Small, pues está recibiendo contratos del gobierno de la ciudad. No, pues así ya es otra cosa, ¿verdad? Que ahí sí ya cambia la opinión, ¿verdad? No es lo mismo, señores. No es lo mismo la opinión ciudadana, 100% ciudadana, sin que haya detrás colas ni intereses, que la de los manipuladores de la 4T. Gracias por haberme acompañado en este comentario. Estén pendientes del siguiente. Todos los que quieran apoyar para que siga esta opinión en serio, allí en la descripción del video podrán encontrar las opciones, porque eso es lo único, los ciudadanos que quieren apoyar este programa, esa es la única percepción que tiene este programa, lo que los ciudadanos quieran apoyar para que siga esta opinión en serio. Que Dios me los bendiga, pásala chévere y nos vemos.